Bueno, mientras vamos a ir charlando algunas cosas por si se incorpora algún compañero, ¿sí? Bueno, me interesaba saber qué les había parecido el primer trabajo práctico, cómo les fue, qué les pareció la modalidad. Bueno, yo lo entregué y tuve que recuperar algunas cosas de algunos aspectos que usted consideró y me parecían correctos, porque tuve que volver a reverlos y después ajustar algunos conceptos y, y creo que estuve por lo menos al alcance. Pero bien, lo vi Bueno, bien, después tuve que leer bastante. bueno, Estuvo lindo el PowerPoint, también me ayudó bastante. bárbaro, bárbaro. Sí, la idea es trabajar, por lo menos en el primero y en el último, trabajar. Ahí te voy a ver si te puedo silenciar. Eh, la idea es trabajar sobre lo que no está totalmente logrado, sí, volver a rever eso y intentar rehacerlo para repensarlo. Y a mí me gusta ese trabajo práctico porque lo que yo intento es que ustedes se pongan en esa mentalidad, ¿no? La película es muy gráfica, a mí me gustó mucho en su momento. Y bueno, para pensar desde ese punto de vista, ¿sí? Me parece que da para... Sí. Sí, justo, profesora, quería decir que disfruté mucho la película, me pareció muy lindo el trabajo y es una forma también de poder ver el aprendizaje y poder aplicarlo justamente a la teoría, ¿no? Excelente, me gustó muchísimo. Claro, y eso que no vieron el final, porque no está el final ahora. No sé si ustedes la habían visto antes, pero no termina exactamente como está ahora. Les cuento, así no los dejo con la intriga. Matías se va, sí, toma, después que le tiran cartitas los chicos y todo, se va, pero antes de irse se encuentra con el chiquito, que no me sale ahora cómo se llama, el que esperaba siempre al papá, y se lo termina llevando. Entonces él termina siendo el papá del chiquito, que lo vemos al principio de la película ya como un hombre grande que le va a llevar el diario al músico, ¿sí? Entonces está bueno ese final porque bueno, cierra todo, ¿sí? Pero específicamente lo que yo quería era que se pusieran en la piel de ese director que pensaba de una manera bastante específica, de una manera conductista, y que ustedes pudieran pensarlo desde ahí. Sí, así que bueno, esa era un poco la idea. Con respecto a los mapas conceptuales, hasta ahora vi algunos. La idea también es ejercitar el tema de los mapas porque son un buen instrumento de repaso. ¿Sí? Uno cuando, por supuesto, tiene que tener una lectura previa, arma el mapa conceptual, es todo un trabajo y una elaboración y sirve mucho para repasar después. Por eso lo que yo insisto, y creo que hice una sola evolución porque después se me borró la otra, pero bueno, les voy a hacer revoluciones conceptuales, es en la síntesis del mapa conceptual, ¿sí? Porque tiene que servir como instrumento de repaso. Yo de una sola golpe de vista tengo que ver los conceptos principales. Por eso lo que yo les pedía eran los conceptos principales y por ahí sí hice algunas observaciones de que no había, hola Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que no había palabras enlace. En la construcción del mapa conceptual tiene que haber palabras enlace para que yo en ese golpe de vista pueda entender las relaciones entre los conceptos, ¿sí? Si no, bueno, puede dar para otras interpretaciones, pero los que vi en general están bastante completos. Mi idea es pedirles otros mapas conceptuales con los temas que vamos a ver hoy para el 20. El 20 de octubre vamos a tener el segundo trabajo práctico, que es otra modalidad. Bueno, les iba a hablar al final del trabajo práctico, pero ya que arrancamos, el 20 entonces sería el segundo trabajo práctico obligatorio, que consiste en un cuestionario. Yo les voy a dejar abierto ese cuestionario todo un día, ¿sí? Para que ustedes puedan ingresar en el horario que quieran. Una vez que ingresan tienen 2 horas para contestar, lo que yo les digo es muchísimo, pero bueno, les doy ese changüí.
Lo que yo hago es poner opciones para que ustedes puedan elegir entre verdadero y falso y hacer una pequeña argumentación, no hay mucho espacio, es pequeña, es sintética, o elegir entre distintas opciones, ¿sí? Eso sobre todas las teorías cognitivas, las que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de hoy hacer un repaso de todas las teorías cognitivas y eso es lo que vamos a ver en el cuestionario. Van a tener dos oportunidades, por si ustedes creen que se equivocaron y quieren volver a ingresar, completarlo, ese cuestionario se puede ingresar 2 veces y la calificación que queda, por supuesto, es la más alta. No les da la calificación en el momento, sino que después yo tengo que verlo y terminar de corregirlo. Pero se corrige bastante rápido. Así que la modalidad del segundo trabajo práctico obligatorio individual, aclaro por las dudas, es el cuestionario, ¿sí? Yo igual les voy a poner la consigna y se los voy a recordar. Sobre teorías cognitivas, ¿sí? Buenísimo. Y los mapas conceptuales que me gustaría, si es posible, que lo hagan en grupo. Si no se puede, hubo un par de compañeros que me dijeron que no se pudieron comunicar, bueno, lo hacen individual, pero la idea del trabajo práctico es compartir, intercambiar, ¿sí? Que siempre es rica la experiencia al intercambiar. Si hay algún problema me avisan, lo hacen individual, voy a abrir un espacio también hasta el 20 y lo hacemos con los autores que vamos a ver hoy, que incluirían Ausubel, Brunner y Gardner. Esta que sería la próxima clase que yo voy a publicar. A pesar del feriado y todo, se las voy a publicar el lunes, ¿sí? Así ya ustedes tienen el material. Bueno, si no hay ninguna duda con eso, empezamos con los temas de hoy. Bueno, les voy a compartir la imagen. Ustedes me dicen si se ve. Sí, se ve, profe. Buenísimo, bueno. Se ve. Buenísimo. Nosotros estuvimos hablando en las teorías cognitivas de que algunos de los autores pensaban a la mente como una caja negra. Algunos pensaban que no existía directamente y otros la pensaban como una caja negra. ¿Qué quiere decir? Que no se podía acceder a lo que pasaba en la mente de forma científica, ¿sí? Entonces, los conductistas se ocupaban de lo que sucedía antes, sobre todo los autores del condicionamiento clásico hacían hincapié en los estímulos y los autores del condicionamiento operante en las respuestas o en las consecuencias de la conducta, siempre tomando a la conducta como lo que nosotros podemos observar. Y postulaban que el aprendizaje es un cambio observable en la conducta. Pero que lo que pasaba aquí adentro en realidad no se sabía. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las críticas que recibe el conductismo? Precisamente cuando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, comienza a pensarse a la cibernética y a la teoría de la comunicación, surge la comparación entre lo que sucede en la computadora y lo que sucede en la mente humana. En la computadora ingresa una información que va a ser procesada, que va a ser transformada y se obtiene una información distinta. Es decir, lo que ingresa no es lo mismo que lo que sale, ¿sí? Entonces, la metáfora de la computadora consiste en esto precisamente, en comparar a la computadora con la mente humana o a la mente humana con la computadora. Pensar que la información que ingresa a la mente va a ser transformada, va a ser procesada y vamos a obtener una información distinta. Entonces, estas teorías que vamos a empezar a ver hoy van a postular qué es lo que pasa en la mente, qué es lo que pasa con esa información que ingresa y que no va a ser la misma que la que sale, podríamos decir, ¿sí? O sea, qué es lo que pasa en esa caja negra que el conductismo no tocaba, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los distintos autores van a ir postulando
distintas cosas y van a utilizar un vocabulario totalmente distinto al que veníamos utilizando hasta ahora. Ahora vamos a hablar de atención, de memoria, de solución de problemas, de lenguaje. Es muy distinto a cómo lo veníamos pensando al aprendizaje antes. Y además vamos a pensar también a un sujeto muy distinto. Antes el sujeto era un sujeto pasivo y el conocimiento era una copia de la realidad. No se olviden de esto. Para las teorías conductistas el conocimiento es una copia de la realidad y el sujeto es un sujeto pasivo. Y acá viene la gran diferencia. Nosotros vamos a ver autores europeos, la teoría de la Gestalt, a Piaget y a Vygotsky, y autores estadounidenses, Ausubel, Brunner y Gardner. Les paso a compartir entonces. La primera, que no me quedó en orden, pero bueno, la vamos a buscar, es la teoría de la Gestalt. Aquí estamos. Gestalt es una palabra alemana que significa puesto delante de los ojos, expuesto a las miradas. Los autores de esta teoría van a hacer hincapié en el proceso de la percepción y van a decir que en realidad todo lo que nos rodea, los sonidos, las formas, no tienen un significado, sino que somos nosotros los que le damos el significado en un momento determinado cuando percibimos. Y a través de la percepción vamos a reorganizar todos estos elementos. Ustedes habrán visto que también en este caso Kohler, que es uno de los autores, permítanme que me parece que hay alguien que quiere entrar. Sí. Kohler, que es uno de los autores de esta teoría, hace también, como los conductistas, experimentos con animales. Entonces, el experimento que yo les puse de ejemplo consistía en encerrar a un mono en una jaula. En esa jaula había varios canastos y había bananas a las que el mono no podía acceder de forma fácil. Entonces, la diferencia que vamos a ver, acá Kohler dirá, el mono intenta acceder a las bananas y no puede en un primer intento. Y a diferencia de los experimentos de los conductistas, donde veíamos, o por lo menos lo relataban así, de que el animal intentaba y aprendía por ensayo y error, lo que va a decir Kohler es que el mono no pudo acceder a las bananas en una primera instancia y que se tomó un momento, que tomó distancia de la situación, que reorganizó los elementos de la situación, tomó esos canastos, los pudo usar para subirse a ellos y llegar a la banana. Entonces dice, tomó un momento de reflexión y pudo reorganizar los elementos de la situación y así comprenderla y actuar en ella. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que tanto los animales como las personas aprendemos a través de lo que ellos llaman insight, que es una comprensión repentina. Nosotros percibimos, reorganizamos los elementos como hizo este mono y ahí comprendemos. Se produce primero un desequilibrio en algo que no sabemos cómo resolver y luego reorganizando todos los elementos que percibimos, comprendemos y actuamos. Perdón, pero alguien... Entonces, el proceso que plantea la Gestalt para el aprendizaje es el de insight o comprensión repentina. Otro de los autores va a plantear
plantear dos tipos de pensamiento. Wertheimer va a plantear dos tipos de pensamiento. Acá me quedó el pensamiento reproductivo, en el que según él nosotros aplicamos lo que ya sabemos, las destrezas que ya adquirimos en otra situación, las aplicamos en una situación nueva. Este pensamiento reproductivo sería comparable a un aprendizaje memorístico. Aplicamos lo que ya sabemos. En cambio, el pensamiento productivo, y perdonen que me quedó desordenado, va a implicar lo que yo les explicaba recién, que es el insight, que es la reestructuración de los elementos y el aprendizaje. Va a implicar una comprensión y lo podemos comparar con el aprendizaje comprensivo. Profesora, le quería hacer una pregunta. ¿Podríamos decir que es un salto? Desde lo que es claro que es como un salto, como uno dice el ensayo, es como un salto como de golpe a entiendo claro, exacto. Sí. Para dar ese salto, para dar esa comprensión repentina, primero tuvo que haber una reorganización de estos elementos, tuvo que haber una actividad, ¿sí? No es que se produce mágicamente, siempre ya estamos hablando de una actividad del sujeto. En este caso, en el ejemplo del mono, ¿qué dice Kohler? El mono no sé si suena muy bien, pero el mono reflexionó, ¿sí? El mono se tomó un momento para organizar esos elementos que estaba percibiendo y comprender cómo podía, a través de eso que él tenía, solucionar su problema, ¿sí? O sea, no es algo mágico, sino que hay un proceso y hay una actividad del sujeto, ¿se entiende? No sé quién me preguntó. No te estoy... Alejandra. Bien, ¿se entiende? ¿Se entiende, Alejandra? Sí, perfecto. Bueno, Gracias. entonces, lo que a mí me interesa que ustedes retengan de esta teoría son unas ideas que va a volver a tomar Piaget, que tienen que ver precisamente con esta situación de desequilibrio, esta situación de desestructuración que tenemos ante situaciones que no conocemos, ¿sí? Entonces, este desequilibrio que va a tender nuevamente al equilibrio. Ahora lo vamos a volver a ver en Piaget. Y, muy importante, la actividad del sujeto. No tenemos un sujeto pasivo que recibe y que reproduce lo mismo que recibe. Acá ya tenemos un sujeto activo que va a hacer algo con esa información que recibió. ¿Sí? Vamos a volver sobre estas ideas, no se preocupen. Bueno, Piaget, ustedes habrán leído Piaget en algún momento, ¿no? ¿O no? A ver. En general. Sí. Habla de todos los procesos, de acomodación, sería acomodación, asimilación, ¿no? Cómo se va reordenando todo el proceso, como dice usted, profesora, y digamos, para llegar justamente a la comprensión y las etapas, ¿sí? Las etapas de aprendizaje en los sujetos, en los individuos. Bien, ¿los demás compañeros leyeron en algún momento Piaget? Es complicada, es extensa, la teoría de Piaget. Vamos a tratar de ver los conceptos centrales, ¿sí? ¿Alguno más? ¿Se acuerda algo de Piaget? ¿O leyeron El nacimiento de la inteligencia? Bueno, no importa, vamos a repasar. Piaget entonces nos plantea, como todos estos autores, un sujeto activo, un sujeto que construye su propio conocimiento. ¿Y cómo lo construye? Interactuando con la realidad, interactuando con los objetos.
¿sí? Constantemente nosotros desde que nacemos, también en la edad adulta, estamos construyendo nuestro conocimiento porque estamos interactuando con la realidad constantemente. Si alguno tuvo posibilidad de leer El nacimiento de la inteligencia, es un poco aburrido porque Piaget hace observaciones sobre sus propios hijos desde el nacimiento. Entonces, observación 1, observación 2, ¿sí? Hasta que son grandes. Y ahí vamos a ir viendo cómo va cambiando, cómo se da ese desarrollo, que él va a hablar del desarrollo de la inteligencia, del desarrollo cognitivo, precisamente desde el nacimiento hasta aproximadamente los 15 años. Porque él dirá, más allá de los 15 años no hay una diferencia cualitativa en la inteligencia con la inteligencia de los adultos. Entonces él va a decir que este desarrollo se produce, como dijo la compañera recién, en etapas, que él va a llamar estadios, y que van a ir desde la inteligencia sensoriomotriz, que es la inteligencia que tenemos desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 o 3 años, donde para conocer tenemos que actuar directamente sobre el objeto. Conocemos accionando sobre el objeto, manipulando al objeto. Luego van a ir apareciendo progresivamente la función simbólica, donde ya vamos a tener una representación de ese objeto, hasta el estadio final, que es el estadio de las operaciones formales, hacia los 14-15 años, donde ya no necesitamos al objeto presente, sino que vamos a operar sobre las ideas de los objetos, ¿sí? Entonces, en esto consiste el desarrollo de la inteligencia. Pasamos de la inteligencia, que es una acción sobre el objeto, a la inteligencia que puede actuar sobre las ideas, que ya no necesita al objeto presente. Entonces, también como dijo la compañera recién, Piaget va a plantear 3 procesos a través de los cuales conocemos, que son la asimilación, la acomodación y la equilibración. La asimilación es cuando nosotros incorporamos información a nuestra estructura cognitiva. La incorporamos, recibimos información del medio. Pero esto no quiere decir que esa información que nosotros recibimos modifique en algo la información que ya tenemos. Uno de los ejemplos que daba Carretero en el apunte que yo tomé, y creo que se los puse en la ficha de la cátedra, era, bueno, yo puedo asistir a una conferencia, escuchar lo que se dice, pero eso puede no modificar en nada los conocimientos, los conceptos que yo ya tengo. Asimilé, incorporé información. Sí va a haber una modificación de mi estructura cognitiva cuando haya acomodación. Yo incorporo, hay una transformación de lo anterior con lo nuevo y ahí sí hay acomodación. Entonces va a decir Piaget, en todo el desarrollo cognitivo se va dando este interjuego entre la asimilación y la acomodación. Incorporo, asimilo, acomodo, asimilo, acomodo. Según, por supuesto, el estadio del desarrollo en el que yo me encuentre. ¿Qué pasa? Y acá vamos a retomar la idea de la Gestalt. Hay momentos en los que no puedo acomodar. Y ahí es donde se produce el desequilibrio. Es decir, no puedo establecer una relación entre lo que ya conozco y lo nuevo. Entonces se produce un desequilibrio. Y allí es donde se pasaría de un estadio al otro. Hay que reacomodar, hay que reestructurar toda la estructura y los esquemas que vamos a ver después qué son. Entonces, en todo este desarrollo
se jugaría la asimilación, la acomodación, y la tendencia es siempre equilibrar. La misma estructura cognitiva va a buscar la forma de equilibrar. Y así pasamos de un estadio a otro. ¿Cómo actuamos sobre la realidad? ¿Con qué herramientas? Porque Carretero va a comparar a los esquemas con herramientas con los esquemas. ¿Y qué son los esquemas? Son representaciones de la realidad, de situaciones específicas que tenemos para manejar esa situación. Entonces Carretero dice que son como herramientas que sirven para una situación específica o para situaciones similares pero no para otras. Dirá, si yo tengo un destornillador, ese destornillador va a servir para un tipo de tornillo, pero no para todos los tornillos. Entonces, esquemas va a haber siempre, desde el nacimiento hasta también la inteligencia formal. Pero los esquemas se van a ir complejizando, se van a ir coordinando entre sí. Por ejemplo, en la inteligencia sensoriomotriz en el bebé, un esquema consiste en estirar la manito y agarrar un objeto. El estirar la mano y agarrar el objeto le llevó un tiempo al bebé de exploración, hasta que pudo, extendiendo su manito, llegar al objeto y agarrarlo. Ese esquema se va a coordinar con otro. Yo acá tengo el mouse porque no tengo otra cosa en mano. Una vez que agarré esto, puedo usarlo para atraer otra cosa que está más lejos. Son dos esquemas que se van coordinando. Y así se van a ir coordinando los esquemas y se van a ir diversificando. En la inteligencia formal, cuando somos adultos, un esquema, por ejemplo, es la representación que tenemos de nuestra situación de trabajo. Tenemos una representación en qué sentido, sabemos en qué consiste el trabajo que tenemos que hacer, sabemos cómo nos tenemos que comportar. Es una representación que nos sirve para esa situación. ¿Se entiende? Bien. Entonces, algo muy importante es que Piaget va a plantear entonces que aprendemos según el estadio en el que nos encontremos. No aprende igual un niño de 2 años que un niño de 14. No aprende igual un niño de 6 que un niño de 14. En los videos que yo les... En los videos, eso le iba a decir, en los 3 videos está descrito las edades de cómo resolvía una escalera, una nena, después un niño de 3 años y medio y después ya casi un adolescente, cómo lo resolvió aplicando y multiplicando la cantidad de habitaciones que tenía que formar con un cuadrante. Claro, claro, son muy gráficos, ¿sí? Son muy gráficos. Yo siempre retomo el ejemplo de la nena a la que le piden que dibuje el triángulo. Entonces, para nosotros adultos decimos, está mal, eso no es un triángulo. Y sin embargo, si ustedes prestaron atención, ella lo justifica y eso es un triángulo. Entonces, es un triángulo para ella, con sus 6 años, en su estadio, ¿sí? Entonces, esto no es que esté mal, sino que es lo que puede hacer ella en ese momento con su estructura, con sus herramientas, ¿sí? Entonces, Carretero va a decir que el pasaje de un estadio a otro es como si nosotros nos ponemos los anteojos y vemos la realidad diferente, pero es la misma realidad. Y mi ejemplo es cuando nosotros vamos al cine a ver una película 3D, 4D, no me acuerdo ya porque hace mucho que no voy, nos dan esos anteojos en los que vemos la misma película, pero con características diferentes, con cualidades diferentes. Entonces en esto tienen que ver los estadios, en que son formas de inteligencia diferentes y van a resolver los problemas de forma diferente. ¿Se entiende? Entonces, para Piaget, aprendemos según el estadio en el que nos encontremos. Y ahí lo dijo
viene el compañero con las pruebas que se le piden, son muy gráficas, los ejemplos se comprenden claramente. Y por supuesto ustedes vieron que el investigador no le dice, no, está mal. No está mal, es lo que puede pensar en ese momento, en esa edad. Y fíjense que también les piden justificaciones. Bueno, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo lo pensaste? Que está bueno porque nada es porque sí, ¿sí? Tiene un fundamento desde el niño. Si ustedes escucharon hablar de Emilia Ferreiro, que fue discípula de Piaget, y ella habla sobre la construcción de la escritura, tiene una de sus obras que se llama Cómo los niños piensan la escritura. Es decir, nosotros cuando vemos a un niño que escribe pato, por ejemplo, solamente con la A y la O, según Emilia Ferreiro sería silábico alfabético, no es porque se le ocurrió y puso la A y la O, sino que el chico piensa, tiene un porqué esa A y esa O. No es algo azaroso. Entonces a esto vamos, que no es porque sí, porque se le ocurrió en ese momento, sino que va a tener un fundamento. Esa nena que dibujó ese triángulo, que uno desde la mente adulta dice no es un triángulo, bueno, está justificado y además de este es el lado, este es el otro lado, tiene puntas, ¿no? Ella lo expresa como lo puede expresar y no es que esté mal. De ahí después va a surgir también la idea del error como algo constructivo y no como algo que esté mal. Recordemos que como algo que tenemos que desechar. Recordemos los conductistas cuando al error lo desechaban y tenían que desaparecer el error. Acá el error precisamente es una forma de seguir avanzando. Ferreiro establece etapas y fundamenta la manera de entender el lenguaje y de representarlo en cada una. Claro. Exacto. El pensar la escritura, ¿sí? Al revés, para seguir con este ejemplo, cuando la mayoría de nosotros estuvo en la escuela primaria, la escritura, desde un punto de vista conductista, tenía que ver con la repetición y más que pensar en lo que yo estoy escribiendo, era la reproducción y el dibujo de las letras, la caligrafía, que quede lindo. Y a lo mejor nosotros no entendíamos nada de lo que estamos escribiendo, pero si quedaba lindo, ya estaba. Entonces, desde el constructivismo, que vamos a ver más adelante, se piensa en que yo estoy pensando en lo que estoy escribiendo, aun cuando no estoy alfabetizado. Tiene un porqué lo que estoy escribiendo. No es que elige el chico letras al azar. Las elige por algo. Bien. Entonces, hasta acá estamos. Bueno, entonces yo le decía, Piaget va a decir que aprendemos según el estadio en el que nos encontramos, que es la gran idea que plantea Vygotsky. A ver, acá estamos. Porque Vygotsky va a decir que es el aprendizaje el que potencia el desarrollo y no el desarrollo el que potencia el aprendizaje. Vygotsky va a decir que cuanto más aprendemos, mayor es nuestro desarrollo cognitivo. Y va a hacer hincapié en la interacción social. Por eso hablamos de una teoría social, en la cual Piaget no ahondó. Piaget habla más que nada de la actividad cognitiva individual. Vygotsky va a subrayar la importancia que tiene la relación social y el contexto social para el aprendizaje. Por eso vamos a hablar de un sujeto social y del conocimiento como un producto social. Y entonces vamos a tener el concepto de doble formación, la ley de la doble formación, porque Vygotsky va a decir que todas
las funciones psicológicas superiores, el pensamiento, el lenguaje, que son lo propiamente humano, todas ellas aparecen dos veces. Primero a nivel social y luego a nivel individual. Lo que primero aparece a nivel social después es internalizado, dice Vygotsky. Por ejemplo, cuando el bebé estira su dedito y llega cerca de un objeto, la madre es la que dice, o el otro, es el que dice, está señalando el objeto. Entonces el bebé va a incorporar este significado que le viene del otro. Este estirar el dedito se va a convertir en señalar un objeto. ¿Por qué? Porque lo dijo el otro. Ahí está la relación social. Incorpora ese significado, que es su significado social, lo internaliza. Entonces, esto que primero se dio en esta relación social, luego va a ser internalizado. Y de ahí la importancia también del siguiente concepto, que es el de zona de desarrollo próximo. Primero va a establecer que hay dos niveles, que es uno, acá me equivoqué, dice nivel, era el nivel de desarrollo real, está mal escrito, perdón. ¿En qué consiste el nivel de desarrollo real? En lo que el chico puede hacer por sí solo, en las tareas que puede resolver por sí solo. Y el nivel de desarrollo potencial es lo que puede hacer con ayuda de un otro. Un otro que puede ser un niño que esté más adelantado, un otro que puede ser el adulto. Y ahí es donde plantea que tenemos que pensar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la zona de desarrollo próximo y analizarlo desde ahí. Entonces, ver desde ahí qué es lo que el sujeto puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con el acompañamiento del otro. Y desde ahí también analizar, cuando hay dificultades, no verlo como las dificultades del sujeto, como el fracaso del sujeto, sino que hay que analizar toda esa interacción y observar cómo se lo está ayudando para potenciar esa actividad que puede hacer, ¿sí? Entonces pasaríamos de ver que se equivoca el niño a ver, a analizar el sistema, a ver en cómo está dando el apoyo a ese sistema, ¿sí? Otra vez volvemos a lo social, a la importancia de la relación social para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, repito, Piaget va a decir que aprendemos de acuerdo a la etapa del desarrollo cognitivo en la que nos encontremos. Y Vygotsky va a plantear al revés, va a decir que es el aprendizaje y la interacción social la que nos permite el desarrollo cognitivo. ¿Se entiende? Bueno, como ven, vamos incorporando el sujeto activo que actúa, que acciona sobre la realidad, y el nivel social, el otro y la cultura que están allí para brindar significados, totalmente contrario a lo que vimos de los conductistas. Yo les hago pensar mucho en las diferencias, ¿sí? El conocimiento conductista era una copia, no había actividad del sujeto. ¿Y cómo evaluábamos? ¿Cómo evaluamos si somos conductistas? Vamos a esperar
que los alumnos nos devuelvan exactamente lo que nosotros le dijimos, lo que nosotros le transmitimos. Acuérdense aquellas viejas lecciones, pase al frente, repita, y está mal cuando no repetíamos exactamente lo que se nos decía. Bueno, acá vamos a ver cómo lo que después vamos a ver que plantea el constructivismo es precisamente qué es lo que la importancia de lo que el sujeto puede elaborar, puede hacer con eso que recibe. Y acuérdense, según el conductismo, todos podían aprender lo mismo en el mismo momento y de la misma manera. Bueno, acá nos vamos a empezar a cuestionar porque cada sujeto es individual, cada sujeto tiene sus determinadas características. Entonces, ¿podemos enseñar a todos lo mismo al mismo tiempo? Vamos a dejar esa pregunta colgada. Por supuesto que si tenemos un aula de 30 alumnos es un poco difícil, pero bueno, vamos a pensar en el ideal. No sé quién decía el otro día que en Finlandia las clases son de 12 alumnos, ¿no? Bueno, a lo mejor algún día logramos estar en Finlandia. Por ahora estamos en Argentina. Bueno, seguimos entonces con Ausubel. Ya entraríamos en la próxima clase. No sé por qué me quedaron todas las imágenes mezcladas. Bueno, fíjense que Ausubel va a decir que aprender es comprender. ¿Y qué es comprender? Es poder establecer una relación entre la información que yo ya tengo y la información nueva. Él va a hablar de estructura cognitiva. La estructura cognitiva es el conjunto de ideas, de conceptos que yo tengo de un determinado campo. Entonces, para que yo pueda establecer una relación entre un conocimiento nuevo y un conocimiento antiguo, tengo que tener algún conocimiento antiguo que se relacione con ese conocimiento nuevo. Por eso Ausubel va a darle tanta importancia en la exploración de los conocimientos previos. Nosotros, como docentes, tenemos que explorar los conocimientos previos de los alumnos sobre un tema para saber de qué partimos y para que el alumno pueda establecer relaciones, porque si yo introduzco un tema del que no sabe nada, no va a poder establecer relaciones. Si yo le voy a hablar de los autos y el chico no sabe lo que es un auto, no va a poder establecer relaciones y no va a poder realizar lo que Ausubel llama aprendizaje significativo. Va a distinguir un aprendizaje por recepción, que es cuando ya recibimos el contenido cerradito, podríamos decir, ya recibimos todo elaborado, y un aprendizaje por descubrimiento, que es cuando tenemos que descubrir por nosotros mismos, tenemos que establecer las relaciones, tenemos que investigar, tenemos que producir hipótesis para llegar al conocimiento. Y además va a distinguir en cómo interiorizamos el aprendizaje. El aprendizaje por repetición, que es un aprendizaje memorístico, y el aprendizaje significativo. No son excluyentes entre sí. Puede haber un
aprendizaje por descubrimiento que también sea un aprendizaje por repetición. En un aprendizaje por repetición puede haber conceptos que hayamos descubierto y que después repitamos. No son excluyentes unos de otros. Y el aprendizaje significativo, que es el que yo les hablaba, donde la información nueva se relaciona con la anterior y se produce una transformación. Aquí va a haber asimilación, va a decir también Ausubel. Va a haber asimilación porque va a haber una transformación de la información antigua a partir de la información nueva. Y para que se produzca esto son necesarios los conceptos integradores, es decir, las ideas previas acerca del tema. Si no hay un concepto integrador, no se va a poder establecer una relación con lo nuevo. ¿Y qué va a decir Ausubel? Va a decir que si nosotros observamos que no existen estos conceptos integradores, como docentes tenemos que introducirlos. Y ahí es donde hablamos de puentes cognitivos. Esos conceptos que no están, nosotros tenemos que introducirlos primero antes de introducir el tema nuevo. Y ahora me gustaría que ustedes desde su área, cada uno, alguno que quiera compartir, un tema que se les ocurra y un conocimiento previo necesario para ese tema. Que ustedes los han explorado alguna vez. Que ustedes consideran necesario para abordar un determinado tema. Yo dicto materias de informática relacionadas con la programación y en algunos niveles cuando estamos desarrollando alguna que otra aplicación o algún desarrollo de mobile o a un desarrollo DEX, sí o sí tenés que tener saberes previos y teóricos básicos para poder encarar un desarrollo a ese nivel. Nosotros le decimos alto nivel, pero sí o sí necesitas de conocimientos previos porque si no, no puedes encarar un proyecto de esa magnitud. Y ustedes exploran primero los conocimientos previos. Sí, a nivel secundario que yo dicto esas materias, sí o sí se inicia por una introducción a la programación para luego empezar con las materias prácticas para desarrollar en algún lenguaje de programación. Bien, entonces entendés esto, si no tengo el conocimiento previo, no puedo establecer la relación. Sí, sí. Va a ser en todo caso un conocimiento memorístico que yo me lo puedo olvidar. Va a depender de la memoria que tenga. Sí, en algunos casos sí, se puede memorizar, pero todas las problemáticas son distintas. O sea, podemos hacer desarrollos desde una inmobiliaria hasta un negocio o un desarrollo un poquito más importante y entender primero la problemática y después hacer el desarrollo y después abordar el desarrollo con todas las variables y cosas que tienen. Sí o sí tenés que tener conocimientos previos para poder hacerlo, sí o sí. Bien, entonces ustedes entienden que no es lo mismo una memorización que puede perdurar un tiempo en mi cabeza, en mi estructura cognitiva para hablar bien, que un aprendizaje donde yo pude establecer una relación. A lo mejor no me acuerdo exactamente las palabras, pero yo voy a poder relacionar, voy a poder encontrarle un significado y seguramente lo voy a poder aplicar a otra situación. Sí, sí, comparto. Sí, sí. Acá Brenda nos dice, para poder realizar uniones químicas, primero se debe conocer conceptos de tabla periódica y átomos. Exacto. ¿A alguien más se le ocurre un ejemplo? Quizás yo
Para hablar de fechas tengo que remitirme permanentemente a lo anterior para que se puedan entender los procesos históricos. Por ejemplo, si yo hablo de 1820, tengo que hablar de los caudillos, no puedo evitar hablar de toda esa etapa, de 1820 a 1830, para poder después entender a Rosas. La historia permanentemente se basa en causas y consecuencias, entonces es retomar permanentemente cuestiones anteriores. Claro, claro. Bueno, entonces es esto en lo que hace hincapié Ursúa, la necesidad de que primero exploremos los conocimientos previos y después realicemos la introducción del tema. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que no están esos conocimientos previos, los tenemos que introducir. Yo trabajé mucho tiempo antes se llamaba maestra recuperadora, ahora se llama orientadora del aprendizaje, y me pasó un día trabajando con un chico con la J, que no se me ocurrió otra palabra que jamón, que escribiera jamón, y yo le insistía que escribiera jamón. Y el chico me miraba hasta que en un momento me dijo, no sé lo que es el jamón. Entonces ahí yo caí en la cuenta, no se me ocurrió que no iba a saber lo que era jamón. Y fíjense que qué sentido tenía para él escribir jamón si no sabía ni de lo que yo le estaba hablando. Es esto, que a veces parece muy simple, pero no lo es tanto. Pero es necesario, porque si no va a poder establecer relaciones. Entonces, ¿qué dice Ausubel? Bueno, hay condiciones para el aprendizaje significativo. Una de estas condiciones es que existan los conceptos previos. Otra condición es que el material con el que nosotros trabajemos, que nosotros le brindemos al alumno, tenga una significatividad lógica. ¿Qué quiere decir? Que se preste a que el chico establezca las relaciones, porque si nosotros le damos un material a partir del cual no se puedan establecer relaciones, que no les sea fácil utilizarlo, tampoco va a tener un sentido. Y por otro lado, muy importante, la predisposición del sujeto para hacer una actividad, ¿no? Para establecer las relaciones. O sea, tiene que haber de parte del sujeto unas ganas de descubrir, unas ganas de relacionar, unas ganas de actuar sobre el material. Bien. ¿Se entendió, Ausubel? Yo no les voy a preguntar mucho más de lo que les estoy transmitiendo hoy, ¿sí? Me interesan estos conceptos fundamentales que tienen que ver también con nuestra tarea cotidiana y con lo que nosotros podamos pensar de nuestras prácticas. Fíjense que, creo que ya se los dije en la clase anterior, no es malo ser conductista, todos tenemos prácticas conductistas y otras prácticas que son menos conductistas, pero lo que es interesante y sirve para poder mejorar y para poder facilitar el aprendizaje es que sepamos desde dónde nos estamos parando, ¿no? Y además tenemos muchos hábitos o muchas conductas conductistas en clase que las tenemos incorporadas y está bueno repensarlas, porque a veces en lugar de facilitar el aprendizaje lo estamos obstaculizando. Hay una frase que dice, aprendí a pesar del maestro, ¿no? Entonces, bueno, eso, que no seamos un obstáculo. Entonces tenemos que pensar de qué forma ayudamos a este sujeto que va a hacer algo con esto que nosotros le transmitimos. Bien, el próximo autor es Brunner. En el pensamiento de Brunner hay dos etapas. Una en la que hace más hincapié en la actividad individual. Y entonces va a decir que la principal forma de aprendizaje es el aprendizaje por descubrimiento. Es decir, hace hincapié en la actividad del sujeto. Brunner dice, el sujeto no es un sujeto pasivo que recibe
la información, sino que la va a transformar antes de incorporarla a su estructura cognitiva. Hay un procesamiento de esa información. La teoría de Brunner, a diferencia de otras teorías, es una teoría prescriptiva. ¿Por qué? Porque nos va a dar algunas ideas de cómo nosotros podemos facilitar el aprendizaje. Él va a hablar de 3 etapas en el desarrollo cognitivo: la etapa inactiva, la icónica y la simbólica. La etapa inactiva se puede comparar al estadio sensorio-motriz de Piaget, donde conocemos a través de la acción que ejecutamos sobre los objetos. La etapa icónica, más o menos hacia los 3 años, donde ya aparece la imagen representando al objeto. Y la etapa simbólica, hacia los 6 años, donde ya hay una representación verbal del objeto. Dice, una no descarta la otra. Entonces, por ejemplo, en un niño de primaria, podemos usar la imagen además de la representación verbal. Va a decir, tenemos que presentarle el material al sujeto de acuerdo a la etapa en la que se encuentre y de acuerdo a la forma de representación predominante de esa etapa. Entonces va a decir, podemos enseñar cualquier contenido, pero teniendo en cuenta la forma de representación predominante de la etapa. Y además va a decir, va a hablar del currículum en espiral. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ir presentando todos los años el mismo contenido, pero con mayor profundidad, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el niño. En la segunda parte o la segunda etapa del pensamiento de Brunner, al igual que Vygotsky, va a hacer mayor énfasis en el contexto y en el intercambio social. Y vamos a tener la metáfora del andamiaje, que es la que intenta explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el adulto y el niño. Andamiaje en tanto sostén, en tanto tutor. Piensen en la planta y el tutor, el palito que se le pone para sostener. Entonces dirá, tenemos que andamiar, tenemos que sostener al niño hasta que pueda realizarlo solo, hasta que sea autónomo. Entonces vamos viendo el grado de autonomía que va tomando para una determinada tarea y de a poquito lo vamos soltando, podríamos decir. Piensen en cuando aprendemos o cuando enseñamos a andar en bicicleta con las rueditas. Primero vamos sosteniendo al niño hasta que no se caiga y de a poquito lo vamos soltando hasta que logra andar solo. Esa es la imagen de la metáfora del andamiaje. Hay un sostén por parte del adulto en la resolución de tareas hasta que de a poco vamos viendo que puede ir progresando solo y vamos retirando ese sostén. Y con respecto al aprendizaje por descubrimiento, de ahí viene el ABP o el aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas, donde partimos de algo que les interese a los niños o de una pregunta que tengan y les proponemos determinado material, los sostenemos, los vamos guiando
hacia que ellos realicen el descubrimiento, postulen hipótesis, investiguen, encuentren relaciones. Vamos siendo intermediarios para que ellos vayan descubriendo y vayan construyendo el conocimiento. De ahí viene el aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. No sé si alguno de ustedes ha trabajado a partir del ABP. Sí, profesora, yo trabajé, por ejemplo, en un juicio que hicimos y armamos la estructura de un juicio con una problemática del río Reconquista. O sea, con una problemática ecológica, con empresas, con todos fundamentos, todo, y lo pusimos en la Feria de Ciencia, o sea, pusimos la apuesta en escena, como bien dice. Bárbaro. ¿Y cómo lo muy viste? bueno. ¿Cómo lo viste a los chicos? ¿Cómo fue el proceso? Excelente, investigaron desde el principio de año y les surgió a raíz de una serie que veían de abogados, y bueno, y ahí surgió el juicio, y del juicio pasamos a todo lo que es, justamente estaba la temática de contaminación, y de ahí partimos con respecto a Río Reconquista, investigaron todos los procesos, o sea, todo lo que es la contaminación en sí, y bueno, y formularon hipótesis, y después, bueno, hicimos el juicio con todos los roles, con jurado, con todos vestidos, como abogados, y les encantó. Qué bueno. ¿Qué serie están viendo? No me acuerdo, es una serie de Netflix, me la trajeron justamente en la clase y les dije, bueno chicos, me dice, podríamos hacer un juicio. Bueno, y bueno, tardamos bastantes meses, no es Claro, que claro. se hizo rápidamente, pero estuvo muy bueno, y con dos compañeros míos éramos el tribunal, Ah, mira vos. así que estuvo buenísimo. Bueno, vos fíjate la importancia de la motivación y que seguramente ahí hubo un aprendizaje significativo. ¿Sí? No es fácil y no siempre se puede partir de los intereses, pero está bueno explorar los intereses y explorar las preguntas que tienen, porque la actitud va a ser otra del alumno, ¿sí? Y tampoco creo que es tan difícil. Hay que proponérselo y proponerlos a los chicos. Estos mismos chicos que a veces nos dicen, bueno, no sé para qué voy a la escuela, no me interesa la escuela. Bueno, quizás somos nosotros los que nos tenemos que interesar por lo que les interesa a ellos, ¿no? Bien. En la cuarentena se proponía mucho esto de el aprendizaje por proyectos y los proyectos interdisciplinarios. No sé si alguno pudo en la ASPO trabajar con algún otro profe en algún proyecto. Bueno, era esto, ¿sí? Bueno, entonces, esto es lo fundamental. Me falta Gardner. Gardner, yo les voy a publicar un reportaje donde él explica su propia teoría, pero bueno, para sintetizar un poco, lo que él propone son las inteligencias múltiples y la diferencia entre lo que normalmente decimos que es inteligencia a través de un test de inteligencia, que encontramos un CI y llegamos a un número, entonces decimos, bueno, esta persona es más inteligente que otra. Y él propone otra forma de pensar a la inteligencia que no tiene que ver con un CI, que no tiene que ver con algo que es más en unos y menos en otros, sino que él dice que todos tenemos distintas inteligencias. Él plantea por qué cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un jugador de ajedrez, decimos, ay, qué inteligente, y cuando vemos a un jugador de fútbol hacer muchos goles, nunca se nos ocurre decir qué inteligente que es. ¿Por qué? Decimos qué habilidoso, y además tenemos prejuicios de que los jugadores de fútbol no son inteligentes. Entonces él dice, eso que llamamos habilidad es inteligencia, es otro tipo de inteligencia. Entonces va a hablar de inteligencia espacial, de inteligencia musical, inteligencia lógico-matemática. Va a hablar de 7 tipos de inteligencia. Después incluso la amplía a 9 tipos de inteligencia.
Dice que todos tenemos alguna inteligencia que prima sobre las otras. Y lo ideal sería que podamos descubrir cuál es el perfil de inteligencia de nuestros alumnos y enseñarles a partir de la inteligencia predominante. Entonces, doy mi propio ejemplo. Siempre me costó mucho entender la matemática. Después vino la lógica peor. Bueno, somos tocayas, Gabriela, por eso. Alejandra, lo que pasa es que estoy con... Sí, bueno, me cuesta mucho matemática y coincido totalmente. Y sin embargo, yo tengo mucha memoria visual. Sin embargo, me gustaba, y hasta el día de hoy me gusta mucho la historia. Entonces, ¿por qué no buscamos en lo que sí son buenos y enseñamos el mismo contenido a través de otra vía de acceso, va a decir Gardner? ¿Por qué no? Si en eso le facilitamos y lo logra aprender. En general nos quedamos, soy malo en matemática, no puedo aprender matemática y ahí nos quedamos. Entonces habría que buscar otra vía de acceso al conocimiento, otra forma, y así facilitarlo. Por ejemplo, una vez, tratando de ayudar a uno de mis hijos, no voy a hablar mucho porque están acá cerca y después pero estaban dando la célula, ¿sí? Las partes de la célula, y no había manera que le quedara las partes de la célula. Entonces yo ya no sabía qué hacer y busco. Y en YouTube había, no me acuerdo ni de qué escuela ni nada, había un video con una canción que habían hecho unos chicos donde hablaban de las partes de la célula. Y yo pienso, miren qué experiencia, hacer una canción, ¿no? Trabajar con el profe de música, buscar música, hacer una poesía sobre las partes de la célula. ¿Y cómo no se las van a acordar después si ellos hicieron ese trabajo? Y a través de una cosa que les gusta a ellos, que es la música y cantar. Entonces, ¿por qué no? Digo, tampoco es una cosa tan difícil. Son distintas vías de acceso al mismo conocimiento. Eso es re importante. Entonces, lo que yo les propongo con Gardner es que escuchen, porque él hace toda la explicación en la entrevista que les voy a publicar. Después está, bueno, la parte teórica, pero es muy interesante porque es otra visión de la inteligencia y del aprendizaje. Bien, ¿alguna duda, algo que quieran preguntar? Entonces, el segundo trabajo práctico para los que ingresaron después es el 20 de octubre. Vamos a tomar la Gestalt, Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner y Gardner. Va a ser un cuestionario con preguntas. Las preguntas pueden ser o verdadero o falso y argumente sintéticamente o múltiple choice. Van a tener 2 horas para resolver ese cuestionario y pueden realizar 2 intentos. Si ustedes en el primer intento cerraron y dicen, uy, me equivoqué, o puedo, tengo tiempo para explorar tal tema, pueden hacer un segundo intento y se computa el intento que tengan mejor las respuestas resueltas. Es otra forma, a mí me gusta variar la forma de evaluación, es otra forma también para que nos acostumbremos a las formas a la rapidez y a la síntesis que manejan los chicos, ¿no? Todo ahora es medio así como rápido, medio sintético, bueno, es otra forma. Después volveremos a argumentar. ¿Se libera en algún horario el trabajo o durante todo el día 20 lo puedo llegar a hacer? Vamos a poner a partir de las 8, yo siempre pongo a partir de las 8 y bueno, les puedo dar un changüí de hacerlo hasta el mediodía del 21, así no me rezongan después. Ya me voy a anotar 20 a las 10 hasta 20 del 10, perdón, 20 a las 8 hasta el 21 a las 12 del mediodía ponemos si tienen un día. No va a ser difícil, implica la lectura. Bueno, Dante, implica la lectura y para los que no me escucharon entonces,
vamos a hacer hasta el 20 otros mapas conceptuales tomando a Ausubel, Brunner, Gardner. Ahí está, Ausubel, Brunner y Gardner. Sí, porque Piaget y Vygotsky lo hicimos hoy. Así que si quieren en grupo, mejor. Si los quieren hacer solos, bueno. Lo que a mí me interesa es que haya este trabajo para que después les va a facilitar a ustedes el día del cuestionario, van a tener esa información ya elaborada, ¿sí? Van a hacer sobre los conceptos principales alguna pequeña elaboración, argumentación, perdón, justificación y nada más, no se preocupen. Pero sí me interesa que lean el material, si hay algún problema con el material me avisan, lo publico a la siguiente clase, entonces el lunes. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo más? Por las dudas que haya, compañeros, voy a publicar la grabación también, pero si hay compañeros que no participaron en el trabajo práctico número 1, sí o sí, para los que no participaron del 1, sí o sí hay que aprobar el 2 y el 3. ¿Sí? Vamos a tener instancias de recuperación también, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de una, no va a ser difícil, implica lectura nada más. Así que bueno. Bueno, si no hay nada más, gracias. Bueno, de nada. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias a todos por la presencia. Nos vemos. Chau, chau. Buenas noches. Gracias igualmente.